can't get enough pain. Like it rough, 'cause I'd rather feel pain than nothing at all. La graduación. Han pasado 7 años desde aquel día en que Kurama decidió pagarle la deuda que tenía según él, porque resultaba que por sus acciones le había hecho vivir la misma vida que él tuvo. Y ni qué decir tiene que le han gustado los cambios que ha sufrido en el proceso. Flashback. Cuando Naruto empezó a abrir sus ojos se dio cuenta de que su cuerpo se sentía diferente y que el hambre que antes tenía ya no era tan apremiante. Mirando a su entorno él se preguntaba si había sido un sueño o si era todo cierto y por fin tenía un amigo con el que hablar y estar de acuerdo. Fue con este que empezó a sentirse extraño ya que jamás se había sentido tan en calma. Es casi como si él pudiera esperar algo y luego reaccionar de forma imprevisible y con mayores efectos de los que nadie se esperaría. Claramente todo esto era bueno porque le permitiría sobrevivir mejor en este entorno hostil. Yo no sabía que iba a tener estos efectos en ti el cambiarte, pero tengo que admitir que es un cambio que en mi opinión era más que bienvenido. ¿Quién eres tú? Espera, entonces no era un sueño y ahora tengo un amigo. El éxtasis del pequeño niño rubio era algo increíble ya que por fin dejaría de estar solo y al menos sería reconocido por alguien. Además él quería aprender todo lo que el gran zorro sabía ya que él tenía que saber muchas cosas al ser mayor ya que se sabe más cuanto más avances en la edad y por eso era que los adultos ayudan a los niños pequeños. Para el enorme zorro gigante lo que estaba pasando con su contenedor no tenía ni pies ni cabeza ya que era la primera vez en su vida que alguien estaba contento con estar cerca suya y eso le daba un cambio refrescante. También él tenía que admitir que ver al Kid así de feliz era una gran mejora y que ayudaría enormemente a que él crezca. Sin embargo, todos sus pensamientos positivos se desvanecieron cuando se acordó del jodido enmascarado. Ese hombre era sinónimo de problemas ya que la razón por la que lo soltó de Kushina fue que si estaba dentro de un huésped él no podía controlarlo con su Sharingan. Sin embargo, en este momento su huésped era débil y si las cosas seguían como estaban el niño no sacaría su máximo potencial. Esto le hacía a su vez preguntarse qué estaban tramando los humanos ya que no querían al chico fuerte, así que él tendría que ayudar con la formación del niño y eso se traduciría en una buena cantidad de trabajo y esfuerzo para que el niño alcanzase al menos un nivel decente para representarlo cuando alcanzase esa edad que los niños deben tener para poder convertirse en el primer rango de ninja. Y afortunadamente él sabía a la perfección la técnica que les permitiría cumplir con ese objetivo tan importante. También tenía que hacer llegar al niño al refugio de emergencia de Minato ya que él estaba 100% seguro de que el hombre guardaría allí las cosas antes que guardarlas en su casa del pueblo y más con una fecha como la que venía por si acaso le pasaba algo. Era curioso para el Kyuubi como tenía que admitir que tanto el cuarto como su esposa habían sido unos rivales que más temía que el propio Hashirama ya que más que nada cuando se enfrentó a Hashirama él trataba de calmarlo que eso es lo que hacía el linaje Mokuton para controlar a los Biju. Sin embargo el linaje de la esposa era más bien hecho para castigar y contener o eso al menos es lo que este límite parecía hacer. También él estaba sorprendido con Naruto pero ahora era mejor irse a un lugar donde pudieran tener una charla de manera adecuada. Naruto, ahora mismo debemos ponernos en marcha. Sé de un lugar al que podemos ir, una vez llegues allí te lo contaré todo y podremos discutir tu desarrollo para los próximos años ya que apenas tenemos tiempo mientras que los que están en contra nuestra digamos que cuentan con mucha ventaja. Naruto asintió positivamente a las palabras de Kurama y escuchó las indicaciones para llegar al lugar especificado por el Kyuubi. Él no sabía por qué querría ir a ese lugar sea donde sea, pero teniendo en cuenta que él era su amigo y al menos lo había ayudado más que cualquier otra persona, él aceptó sin rechistar y se dirigió rápidamente hasta el lugar en cuestión. Media hora después llegaron, si una persona normal hubiera mirado se habría encontrado con la irresistible tentación de dar media vuelta e irse y no hay nada que pudieran hacer para tratar de evitarlo. Pero era Naruto el que estaba mirando el lugar en cuestión y por tanto él no sentía esa sensación ya que este lugar estaba protegido por una barrera genjutsu que alteraba lo que cualquiera podía ver haciendo parecer esta zona como una zona sombría. Luego había una barrera de sangre que impedía que nadie que el descendiente del que puso las barreras pueda entrar y por último la barrera de intimidación que era la que causaba a la gente la sensación de que no debían estar allí y por tanto los hacían retroceder. Naruto miraba fascinado lo que parecía una casa normal que era lo suficientemente grande para al menos 2 personas. Este lugar incluía un estudio para Fuinjutsu, una forja para armas, una biblioteca que albergaba todo el conocimiento adquirido por tanto Minato Namikaze y el clan Uzumaki y un despacho con cama y cuarto de baño. Ese lugar era un lugar de trabajo privado tal y como lo vio Naruto y era el hogar de alguien que tuvo muchos recursos. Pero entonces Naruto encontró una foto en la que aparecían un hombre rubio con ojos azules y una mujer de pelo rojo sangre que le caía por la espalda.
Esos eran sus padres, no sabía por qué, pero él lo sabía, llámalo una corazonada o tal vez instinto. ¿Por qué no te miras en el espejo? A lo mejor te gusta lo que ves. Con esas palabras dichas, Naruto se fue a un espejo para poder apreciar los cambios que había sufrido físicamente, y lo que vio lo dejó sin habla. Si bien su rostro seguía igual, él había crecido un poco y ahora su pelo era todavía de punta pero rojo carmesí, además era tan largo que le llegaba hasta la nuca, además tenía 2 explosiones que le cubrían la cara dándole un aspecto parecido al de su padre. Kurama estaba más que satisfecho con el resultado, ya que su intervención tenía un único objetivo. Naruto era un ser humano, pero todo humano tiene un potencial latente en su genética y hay ocasiones en las que puede ser despertado, como por ejemplo los portadores de Genki Tenkais, ya que ellos usan el contenido en su material genético para destacar en unos aspectos. Sin embargo, su joven Ki tenía mucho más de lo que cualquiera pueda imaginar. Al ser un Uzumaki, se podía encontrar que dentro del clan Uzumaki estaban los de Basein, que estaban más especializados por ejemplo en la formación de armas como cadenas con su chakra o de convertirse en sensores, o estaban los de Baseyan, que contaban con una increíble capacidad de regeneración y chakra curativo. Sin embargo, hay un legado oculto en la genética de los comienzos del chakra en el clan de Naruto, y eso era algo conocido como una línea de sangre trascendente, ya que no solo era un poder muy superior que permitía el moldeo de la naturaleza, sino que de dicha línea proceden otras. Kurama se encontraba satisfecho de devolver al mundo el Limito Rambureka, siendo su anfitrión su usuario, ya que eso lo colocaría en gran poder y prestigio. Pero para que Naruto pudiera usar este límite tenía que tener un cuerpo sobrehumano, ya que un cuerpo humano genera unas energías físicas y espirituales muy inferiores a las necesarias para poder emplearlas al 100%. De ahí los cambios. Ahora su cuerpo producía energía física tanto espiritual como física de Biju. Él era una cosa entre un Biju y un humano, un verdadero Biju sin cola. El niño jamás dejaría de evolucionar y gracias a esto él podía utilizar las capacidades de chakra, cadena y sensor sin problemas. Su cuerpo, por lo que veía, contaba con un antiguo límite corporal llamado Shinhou Koukai que le permita regenerarse inmediatamente. Si él ahora tenía al representante perfecto, solo faltaba entrenarlo y capacitarlo. ¿Te gusta? Me encanta, no sé por qué, pero verme así es mucho mejor de lo que esperaba, jamás, jajaja. Pues esto solo es el exterior, ahora te cuento el interior. Y con ello el Biju le contó al joven todo acerca de sus nuevas habilidades y las posibles e infinitas capacidades que éstas le daban. Con esto ambos ahora tenían una mayor esperanza de supervivencia frente a todos sus obstáculos y francamente le encantaba. Un cuerpo que se regenera de toda herida, unas cadenas irrompibles que podían técnicamente detener a un ser de tanto poder como un Biju, una capacidad sensorial que le daba la posibilidad de luchar sin ver y finalmente un límite trascendente que aunque aún no sabía que hacía algo, le afirmaba que podría hacer todo aquello que se le antojara. Aun con estos dones vas a tener que trabajar tu culo, niño. Vamos a tener que entrenar hasta el agotamiento, solo puedo ayudarte explicando cosas y poco más, las capacidades de tus habilidades también, pero todo lo demás lo siento, Goy, pero estás solo. No pasa nada si tú me puedes guiar, yo iré más allá, dame la dirección correcta y yo te garantizo que cumpliré con tus expectativas, Kyuubi-sensei. ¿Pero qué hace Rambureka? Rambureka es el Genki Kenkai que permite a su portador controlar las tormentas y todos los fenómenos que abarcan. Otorga un control absoluto de los elementos agua, viento y rayo. Y por consiguiente te permite controlar los elementos Yotón y Rantón. Con ese poder bajo tu mando podrás ser mucho más que incluso Hashirama Senju y Madara Uchiha, aunque todavía te falta mucho tiempo para aquello. Naruto ya no podía estar más entusiasmado, eso era imposible, ya que no solo era fuerte y tenía por fin una gran posibilidad de futuro, sino que además había ganado una ambición. A Naruto le interesaba ser el ninja más fuerte de la historia, él quería ser incluso más fuerte que los 2 titanes del mundo Shinobi Senju Hashirama y Uchiha Madara. Pero por ello él empezaría superando a los Kages de la aclamada villa más fuerte de todas, la villa oculta de la hoja. También él quería ser un verdadero amigo de Kurama y por ello él haría todo por él, ya que en su opinión él no era el demonio de sed de sangre que todos pensaban que era. Ahora, Naruto, hay un tema muy sensible que debemos tratar. El que causó el ataque sigue ahí fuera y va a estar esperando el momento oportuno para golpearnos, así que si queremos tener una sola oportunidad tendremos que actuar con mucha precaución, por ello también nos aprovecharemos de lo ignorantes que son los pobladores para que crezcas fuerte y así al menos cuando seas genin seas mucho más fuerte de lo que ninguno se espere. Pero ¿cómo sabes que me van a meter en la academia ninja? Naruto, lo quieran o no, tú ya estás en ella, ya que eres un activo demasiado importante y necesario para las fuerzas de la villa.
Mi recomendación es que no dejes jamás que sepan tu potencial, ya que si en la academia te ven que destacas en algo aunque sea decentemente, eso te va a significar muchos problemas. También has de saber que cuanto más tiempo vayas por debajo del radar mejor. Naruto estuvo pensando momentáneamente en lo que su buen amigo le estaba diciendo y se encontró con que no tenía ningún problema para llegar a esas compresiones, casi como si pudiera analizar una situación más rápido de lo normal. Esto sí que asustó al niño, ya que antes no tenía tantas preguntas que se le colaban en su cabeza, pero ahora cuando pensaba en algo se daba cuenta que no tenía una única opción sino varias, casi como si él tuviera una ventana a un mundo de posibilidades. Una idea bastante aterradora y divertida, pero Kyu-sensei, si tengo que ser más fuerte que esa gente, eso significa que tendré que entrenar muchísimo. ¿Cómo podré entrenar tanto? No es por nada, pero yo solo soy uno y sin embargo si lo que me has dicho es cierto voy a tener que ser cientos para poder llegar a un nivel más que aceptable, ¿no? Ahora fue el turno de ponerse pensativo al Kyuubi, ya que si el niño ya se estaba dando cuenta de eso y solo era un pequeño Ki desde su punto de vista, el solo pensar como de astuto e inteligente se pondría con su edad adolescente o adulta lo hacía temblar de fascinación e impaciencia por ver lo que él iba a ser capaz de hacer. También le permitía a él acelerar su trabajo y explicación de cierto jutsu, aunque conociendo a Minato él tendría una copia de él en el lugar, ya que ese era su jutsu predilecto para poder derrotar al temible papeleo. En este hogar, si te has fijado, hay una biblioteca que te puedo decir contiene cientos de técnicas o teorías para el desarrollo de técnicas. Te recomiendo que la revises muy bien, ya que es seguro que la técnica de la que te hablo es posiblemente una de las técnicas más importantes en existencia, además de posiblemente será una de las técnicas que más vas a amar cuando llegue el momento de entrenar debido a sus cualidades. La técnica se llama Kage Bunshin no Jutsu, entra dentro de las de categoría de base Yan Chakra y tiene ciertas variantes que te podrían ser más que útiles, así que mi recomendación es que la busques y la aprendas lo antes posible para poder comenzar tu entrenamiento. Con esas palabras dichas, Naruto empezó la búsqueda de la técnica en la biblioteca y cuando llegó a ella se puso pálido debido a la inmensa cantidad de libros que había en ella y el mucho tiempo que iba a tener que utilizar para encontrar el libro. Fin flashback. Cuando Naruto pensaba en esos días en los que comenzó su entrenamiento no podía evitar tener una sonrisa en la cara al pensar en sus primeros pasos. También le gustó porque Kurama fue casi más un hermano o padre que un profesor, lo cual fue algo que a Kurama también afectó inmensamente, ya que jamás esperó tener una semejante influencia en el niño. Sin embargo, cuando escuchó la explicación de Naruto pudo entenderlo mejor y aceptó con mucho gusto estar al frente de su compañero y el de ayudarlo con sus fatigas. Como Kurama explicó a Naruto, él tuvo que enseñarle a usar adecuadamente su chakra, ya que este era más potente que el normal. El entrenamiento para ello fue bastante duro, pero entre el propio Kurama, que era un cabezota, y Naruto, que también era muy terco, lo sacaron en adelante. Fueron 7 años de sudor y lágrimas de sangre, pero consiguieron su principal objetivo: empezar en Ranbureka. Resultaba que en la biblioteca Uzumaki había un libro sellado en el cual se relataba todo acerca de dicho límite, ya que antes que Naruto hubo unos pocos usuarios y obviamente estos usuarios habían aportado cada uno sus notas de el límite trascendente. El límite se dividía entre las capacidades elementales otorgadas a su portador y su influencia en la naturaleza, y hay que decir que Naruto se quedó completamente pálido por la responsabilidad de esto. Como es algo natural, el Ranbureka otorgaba a su portador una potente preferencia sobre los elementos agua, viento y rayos como los principales, pero además añadía 2 de los subelementos que eran el hielo y la tormenta. El elemento Yotón era la combinación de agua y viento. Este subelemento le permitía a Naruto crear técnicas de hielo o congelar algo acuoso. Sin embargo, para poder dominar este subelemento antes había que haber dominado los elementos viento y agua, ya que si no, entonces el elemento no estaría completamente equilibrado y ello conduciría al fracaso. Luego estaba el Ramton, un subelemento que, si bien está formado por agua y rayos, en la realidad había que añadir a la mezcla viento. Al menos era así con el Ranbureka, ya que el que era utilizado en Kumo solo requería el uso de agua y rayos, lo cual lo hacía menos potente pero más fácil de dominar. Durante esos 7 años Naruto no solo había utilizado ese tiempo para dominar sus habilidades únicamente en esos campos, ya que también había realizado más cosas. Dentro de las primeras cosas que hizo fue el entrenamiento físico, con él realizando regímenes de entrenamiento a la
altura de Maito Gai pero sin las pesas por lo menos hasta que tuvo 11 años ya que entonces habrían hecho un poco de malestar a su desarrollo físico, también se había hecho bastante bueno en el uso de Fuinjutsu siendo un nivel alto pero todavía novato ya que estaba simplemente en el comienzo. Otro aspecto fue Genjutsu en el cual normalmente no habría podido destacar ya que tenía inmensas reservas de chakra aunque gracias a la formación de su sensei él estaba en un nivel bastante bueno en el que él usaba Genjutsu para el engaño de los sentidos más que nada ya que ese era su campo predilecto. En el campo de Taijutsu cuerpo a cuerpo encontraron un problema ya que pese a su padre ser bueno en este campo él no destacaba plenamente en él y luego los Uzumaki eran más de espadas y Kenjutsu que de Taijutsu, por ello él tuvo que crear su propio estilo algo que para muchos sería casi imposible pero claro en este caso se trataba de alguien que sabía lo que quería y lo que buscaba así que lo único que tuvo que hacer fue la búsqueda de la información para poder desarrollar su estilo. Su estilo se llamaba Akuda o golpes puros era una combinación de daño interno y externo debido a que él lo desarrolló de dos estilos el Goken y el Juuken, por supuesto le tomó años poder tenerlo listo aunque se trataba de un estilo brutal cuando lo tienes dominado. Por suerte para él en ninjutsu él había sido como una esponja gracias al Kage Bunshin ya que si con 6 años podía crear 100 clones aceptables nadie podría haberse imaginado lo que a los 13 años él era capaz también él había aprendido de Kurama cosas muy importantes como la política y la forja de armas algo que le fue muy útil ya que él se pudo hacer de milagro con una gran cantidad de chakra metal el cual era muy difícil de conseguir a menos que vayas a Tetsu no Kuni. Este metal era una combinación de metal de la más alta calidad que se fundía a altas temperaturas y que se mantiene en chakra usado por un grupo de herreros que dará lugar a un metal que es ligero pero muy fuerte y resistente que además podría canalizar chakra sin ninguna dificultad. Con todo esto una vez que Naruto analizó y comprendió el método de forja de este metal tan caro él hizo algo un poco malo. Se coló en una mina abandonado y consiguió mediante el uso de sellos volverla más segura, desde ese día Naruto cuando lo necesitaba extrajo el metal de ella y después realizó el proceso de fija. Curiosamente solo había hecho como armas hasta el momento 2 Iraisin kunais como los de su padre aunque estos tenían el mango de metal y para asegurar de jamás perderlos los había equipado con un sello de convocatoria para así recuperarlos y además tenía una okatana que curiosamente salió muy interesante. Su longitud era un poco más larga que una hoja normal, la hoja era un color morado oscuro debido a que este era el color de su chakra y cuando él hizo la espada y los kunais las hojas tomaron ese tono, el mango era de 1,5 lo cual permitiría utilizar la espada tanto con una sola mano como con dos, el mango estaba recubierto con una tela negra y se podía distinguir unos tonos violetas oscuros al igual que la hoja en los resquicios que dejaban las telas. Luego estaba la tsuba que era redonda pero con huecos libres y de color negro. La saya era de un color oscuro como el azul más que nada. También a diferencia de las espadas normales que tendrían una ligera curvatura su espada era completamente recta. Otras cosas que Naruto había hecho era el uso de algunos ninjutsu como el Enge para salir beneficiado como el entrar en las tiendas de alimentos y en la biblioteca aunque más bien para los libros de cocina ya que era lo único que no tenía en la inmensa biblioteca que tenía. También él había hecho algo que si se enteraban los altos mandos se iban tanto a cabrear como a cojonar y eso era el envío de una copia del testamento de su padre al daimyo para que le llegara exactamente el mismo día de la graduación es decir hoy. El motivo de ello es porque en el testamento indicaba y precisaba que cuando él fuera genin a él se le tenía que informar al menos de sus padres y en caso de ser su voluntad o tener el nivel preciso y necesario informar al pueblo de su procedencia. Pero claro, después de la vida que había tenido no podía confiar en el consejo aunque él había notado una mejoría o algo en su trato por parte de algunos como los líderes de clanes y en el caso del Hokage ya que había empezado a mirarlo con pesar y un gran sentimiento de culpa que le hizo ver que el hombre se arrepentía de haberle ignorado como lo había hecho aunque por desgracia ya fuera demasiado tarde para forjar un vínculo. Sin embargo, los civiles seguían tan estúpidos como siempre y habían tratado de todos los medios de marginarlo aún más en un esfuerzo por conducirlo a la locura y para Naruto no era un secreto que todo ello fuera obra de Danzo Shimura ya que ese hombre lo había estado intentando adquirir desde hacía mucho tiempo aunque por desgracia para él carecía de los medios para tratar de adquirirle ya que cada vez que un equipo había sido enviado este había desaparecido como si la tierra se los hubiera tragado. Lo que había pasado es que simple y llanamente Naruto los había matado ya que solo eran un estorbo para él y como además no existían técnicamente nadie lo había investigado.
Ahora bien, Naruto no los mataba por placer sino por su supervivencia, ya que eran ellos o él, y francamente jamás iba a dejar que nadie lo usase ni manipulase, y menos de descubrir lo que había descubierto de ese hombre. Pero a partir del día de hoy él se iba a ocupar de él sin problemas ni nada, ya que el muy tonto había hecho algo que sin darse cuenta había dejado constancia de sus actos delictivos y que tenía que ver con una de las principales reglas de la villa oculta de la hoja. Solo con lo que habían hecho Danzo y sus amigos ahora Naruto podía devolverles el juego multiplicado por bastante. Además podría dejar a los civiles sin poder e incluso hundirlos en la vista pública y política por sus acciones. Deberías dejar de pensar tanto en el pasado y centrarte más en el presente, Kit. Además hoy es el gran día, muéstrales algo, pero no todo, solo lo suficiente para pasar y quedarte en medio de la clase. Y si quieres haz el Jutsu Academia del Clon, ya que es un genjutsu. Naruto no podía evitar pensar en su compañero y lo que éste le estaba diciendo, ya que si bien era cierto que era su turno de mostrar algo de habilidad, él también sabía que era su turno de mover pieza y tenía la duda de si movía mucho o solamente lo justo. Academia de Konoha. La Academia de Konoha era un lugar lleno de historias, se mire por donde se mire. Había sobrevivido a 3 guerras mundiales y al ataque del Kyuubi. Había sobrevivido al paso de Kushina Uzumaki por ella cuando desataba su ira femenina, y había también sobrevivido al carácter explosivo de Tsunade Senju. Este era un lugar indestructible por el que podía pasar el tiempo y no importaba, ya que siempre se mantenía en pie. Curiosamente, esta era la segunda vez que Naruto ponía un pie en el lugar, a que después de la primera vez tomó la sabia decisión de no perder su tiempo. Muchos se preguntarían por qué, y la respuesta era más que obvia: porque el primer día que estuvo allí Naruto descubrió que la pieza fundamental de las materias troncales era la historia. Lo que más ayudó a que Naruto tuviera la conciencia limpia cuando estuvo haciendo esto fue que cuanto más iba uno de sus clones de sombra, más deprimida era la cosa. Por un lado era que se centraban exclusivamente en la historia del clan Uchiha, quienes fueron los Hokage, y como habían destacado los ninjas de Konoha en cada guerra, normalmente eso sería algo normal en una clase civil, pero ellos eran futuros ninjas y tendrían que estar preparándose para las dificultades de la vida, pero lo único que aprendían era la grandeza de estas personas. No contaban como durante la primera guerra Shinobi, cuando Hashirama murió, se llevó por delante a muchos en una misión suicida, como el Nidaime con su habilidad sensora por el chakra y que sabía manipular, se sacrificó para permitir a su equipo escapar, y al mismo tiempo se llevó por delante a las fuerzas oro y plata de Kumo. No contaban que la razón por la que el Sandaime era conocido no solo era por ser capaz de utilizar todos los jutsus de todas las naturalezas elementales y además ser capaz de realizar ataques combinados que le permitían arrasar a numerosos enemigos, no contaban que era el dios de Shinobi, debido a que durante la Primera Guerra Mundial se enfrentó al Sandaime Tsuchikage, al Sandaime Raikage y a Anzo de la Salamandra, y no solo los derrotó sino que los obligó a retirarse o si no morirían. Nadie sabía esto cuando estudiaban la historia, pero sabían que Minato Namikaze o el Yondaime sabía un jutsu llamado Eraisin que le permitió acabar con un ejército y el Rasengan. Sin embargo, no sabían cuán bueno era en barreras, como de bueno era en Fuinjutsu, como no necesitaba apenas jutsus elementales gracias a su combinación de habilidades. Pero en la clase habían quedado muchas cosas claras. El clan Senju solo tenía como miembros importantes a Hashirama y Tobirama, y simplemente se les conocía porque habían entrenado al equipo del Sandaime. El clan Uchiha, pese a no tener ningún Hokage, eran un clan de gran poder, y que era gracias a ellos que Konoha había sido tan reconocido. Pero lo que no se enseñaba era cómo miembros del clan Senju como Toka Senju humillaban al Uchiha, porque sus ilusiones podían incluso volver locos a los usuarios Sharingan. No hablaba de que Tobirama era un experto también en espacio-tiempo ninjutsu y también en técnicas de barrera. No hablaban de que durante la Segunda Gran Guerra la razón por la que Konoha no lo pasó tan mal fue porque el clan Uzumaki se llevó por delante a los ejércitos de Iwa, Kumo y Kiri. No se habla de que fue gracias a Kushina Uzumaki que la mayoría de los Jinchuriki fueron ineficaces contra Konoha cuando se enfrentaban a su límite de sangre, que ella fue la que enseñó Fuinjutsu a Yondaime. Todas estas cosas eran las que se enseñaban y no se enseñaban en la Academia Ninja de Konoha, y también fueron la mayor motivación para Naruto no asistir a clase, ya que no solo no enseñaban sino que adornaban la historia. Luego estuvo como otro motivo que resultaba que no empezarían las pruebas prácticas ni nada por el estilo hasta que estuvieran a mitad del trayecto, es decir, cuando estuvieran en tercero. Eso era un insulto, pero lo más insultante es que mientras eso se hacía en la academia, los líderes de los clanes formaban a sus hijos, el consejo contrataba instructores para sus hijos y luego el Hokage permitió que los asesores mandaran a algunos Jonin a entrenar al último Uchiha tras las masacres del clan. Sin embargo, a él le hicieron el simple gesto de que se buscase la vida.
Obviamente eso tuvo como resultado que Naruto mandara todos los días un Kage Bunshin y los días de práctica Taijutsu mandara un Kage Bunshin reforzado. De esta forma él se mantenía bajo el radar al estar en el centro de la clase y sin destacar ya sea positivamente o negativamente y por tanto nadie sabía su verdadero potencial. Ahora Naruto estaba en la clase de la academia vestido con pantalones azul oscuro, botas de combate negras, una camiseta de pesca por encima, luego encima de esta una camiseta negra con los bordes de color azul oscuro que marcaban su cuerpo y un remolino rojo sangre en la espalda con el kanji de Kitsune. Un par de protectores de antebrazos de metal de color azul oscuro, unas pulseras con lo que eran distintos sellos para su diferente armamento de usar y tirar como notas explosivas y kunais y shurikens normales o incluso fuma, luego en las manos llevaba guantes negros sin dedos en los que había un sello de almacenamiento para cada uno en el que estaba sus dos kunais y raisin y luego en su cintura llevaba su okatana. Si alguien lo viera se preguntarían cómo podía ser un huérfano todavía haber durado tanto en la academia con un nivel medio decente pero sin destacar. La respuesta a eso habría sido que ni idea, pero si todos los clanes fueran tan orgullosos como los Uchiha muchos padres estarían cabreados porque sus hijos estaban casi alcanzados por un niño huérfano. Desafortunadamente para muchos hoy iba a ser un día de sorpresas. Con esto dos hombres entraron, eran los examinadores del examen Genin y los tutores de la clase durante esos 4 duros años. Uno de ellos era un joven con pelo castaño y una cicatriz que estaba pasando de un lado a otro de su cara por la nariz. Este joven era Iruka Umino. Pese a ser un chunin e instructor de clase, Umino era el tipo de profesor que se ama tanto como se odia. La razón de esto es porque si bien era un profesor justo e imparcial que trataba a todos los alumnos con igualdad, él era un amante de la historia y hacía sus discursos acerca de la historia de sus antepasados y cómo habían fundado el lugar como algo muy importante y necesario. Desgraciadamente los hacía largos y sin vida, demasiado monótonos, por lo que las clases se volvían largas y un lugar donde dormir en cualquier momento. No tenía ningún problema con casi ningún alumno excepto Naruto y su motivo es que él había perdido a sus padres durante el ataque de Kyuubi. Si bien no odiaba a Naruto por contener a dicho ser, sí odiaba al ser con una ardiente deseo de muerte, así que creyendo que afectaba al ser él apoyaba el condenarlo o al ostracismo de Naruto. El último de los dos instructores era Mizuki Touji y era un joven de piel pálida y pelo azul claro, siempre llevaba una sonrisa y trataba de hacer ver a los alumnos como si él era un profesor que los comprendía o aceptaba. Desafortunadamente este hombre era una criatura vil que solo se sentía bien cuando sentía que los de abajo estaban lamiéndole los pies y odiaba con una pasión a los débiles que solo podía superar por el odio que sentía por Naruto. Curiosamente su odio hacia Naruto no era por simplemente ser un Jinchuriki, era por ser el Jinchuriki de un ser que era capaz de hacer al mundo temblar de miedo, ya que como a él le gustaba el mismo poder y no era él el que lo tenía sino Naruto, lo odiaba por ello. Había hecho lo indecible por tratar de hundir a Naruto en la más absoluta miseria en más de una ocasión porque no quería ver a ese mocoso salir de la academia y ganar más poder, ya que entonces lo ganaría. Tontamente Mizuki no sabía que si Naruto quería él moriría muy lentamente y casi nadie podría detenerlo. Está bien, clase, callaos y sentaos. Normalmente Iruka habría hecho gala de su temible técnica de la cabeza demoníaca, pero gracias al factor de que los alumnos ya lo conocían, todos aceptaron de buena gana que él era el que mandaba y que si no se sentaban ahora mismo iban a pagarlo muy caro suspendiendo el examen o peor aún teniéndolo que soportar que te dé uno de sus discursos mientras que estás obligado a limpiar una o varias clases, así que se callaron al final. Bien, voy a decir vuestros nombres para confirmar vuestra presencia en este examen. Shiro Aburame. Más Shiro Aburame. Más Shiro Aburame es el heredero del clan Aburame, un clan de ninjas que utilizan insectos que habitan en sus cuerpos. Este clan es uno de los clanes que se coloca en los equipos de exploración debido a su capacidad de rastreo y de crear perímetros para cubrir determinados espacios. Están mayormente versados en el arte del combate a larga distancia y rara vez se enfrentan a alguien a corta distancia. Son un clan que se encuentra un tanto menospreciado por el uso de los insectos y por permitir que estos vivan en sus cuerpos. Son conocidos por dos cosas muy importantes. La primera fue la de proporcionar a Konoha una sólida victoria frente a las fuerzas de marionetistas gracias al factor de que utilizaban las cadenas de chakra de las marionetas para llegar a los marionetistas, ya que eran inmunes a sus venenos gracias a que sus insectos que expulsaban los venenos de sus organismos. La otra razón por la que son conocidos es debido a la victoria que proporcionaron a Konoha frente al clan Kamizuru de Iwa. Choji Akimichi. Más Choji Akimichi. Más Choji Akimichi es el heredero del clan Akimichi, el cual es uno de los 3 clanes que forman uno de los equipos más temibles de Konoha, ya que hacen equipo con los Nara y los Yamanaka.
Son un clan especializado en el combate cuerpo a cuerpo y utilizan el chakra Yan para fortalecer sus ataques, como cuando o bien incrementar el tamaño de algunas partes de su cuerpo o pasando directamente a un tamaño gigantesco. Son un clan muy amigable a menos que alguien cometa el error de comentarles que tienen problemas de sobrepeso o que alguien les quite la comida, ya que en esos casos lo más recomendable es correr como una perra. También este joven ha tenido problemas mientras crecía, ya que debido a los jutsus de su clan siempre tenía que consumir algo y por tanto los niños pequeños se quejaban e incluso indicaban que el que juegue con él en su equipo estará destinado a la derrota. Sakura Haruno. Sakura Haruno es un joven chica de origen civil que se metió en la academia ninja al principio para emular tanto a su padre y madre. Desgraciadamente, tras el incidente Uchiha, la niña se convirtió en una fangirl, aunque al principio era más por ir con toda la clase más que nada. Más tarde se convirtió en su forma de vida, llegando hasta el extremo de no alimentarse correctamente y acosar a su príncipe. No ayuda que Sakura tiene un complejo de inferioridad debido a que las demás niñas se metían con su frente por ser muy grande. Sin embargo, esta joven destaca en los conocimientos de libros y si se aplicase adecuadamente sería una gran kunoichi ilusoria o médico ninja, pero para ello habría que sacarla de su fanatismo sobre Sasuke Uchiha. Hinata Hyuga. Hinata Hyuga es una joven que ha padecido una infancia terrible por parte de su padre, que al no verla triunfar en el estilo Hyuken la tachó de débil e inútil y por ello. Pero ella jamás se rindió y también era curioso que la chica tenía un pequeño, por no decir gigantesco, enamorado de Naruto. La razón es que él la había salvado, ya sea queriendo o accidentalmente, de unos matones. Por tanto, ella se dedicó a espiar de vez en cuando a Naruto y ella no era como el resto de la clase, que creía que el Naruto que habían visto era el real, ya que ella sabía que ese no era el verdadero Naruto sino un clon, como ella descubrió. Él fue su motivación para mejorar, ya que ella quería su aceptación. Incluso pese a todos los imbéciles e idiotas del clan Hyuga que creían que podían hacerle sentir mal, ella solo tenía que pensar en el pelirrojo para recuperar sus fuerzas y continuar intentando de la forma más dura. Si bien de cara al exterior se la ve como la heredera Hyuga Yashi y los ancianos no la consideran digna y por ello piensan que la que se merece más ese puesto es su hermana pequeña. Sin que ella lo sepa, pero Naruto le tiene un poco de aprecio y se deja espiar por ella, ya que quiere que ella siga adelante y si para ello él le sirve como inspiración, que así sea. Kiba Inuzuka. Kiba Inuzuka, él es el heredero del clan Inuzuka y uno de los principales de la academia a la hora de Taijutsu. Es un joven cabeza caliente que se considera un macho alfa y que tiene un pequeño perro blanco llamado Akamaru. Es un buen chico y es leal a sus amigos, pero se burla demasiado de todo el mundo. También es un gran pervertido, aunque eso parece debido a sus características animales más que nada. Sin embargo, debido a sus bajas notas teóricas está catalogado como el peor estudiante, aunque nadie se atreve a decírselo debido a que es uno de los más fuertes físicamente y su ninjutsu de clan es bastante aceptable. Shikamaru Nara. Shikamaru es el heredero del clan Nara y uno de los más inteligentes prodigios que han nacido también en dicho clan. Pero tiene un pequeño problema y es que es un completo vago. Sin embargo, cuando algo lo motiva es mejor andarse con cuidado, ya que no deja que nada lo saque de su camino hasta que haya completado y saciado su curiosidad, pero debido a su capacidad de razonamiento estos casos son muy bajos y aislados, por lo que no se suele preocupar demasiado. Es muy amigo de Choji y lo defenderá a costa de lo que sea necesario, incluso aunque sea tremendamente problemático, y antes también lo habría hecho por Ino Yamanaka, pero debido a su actitud mandona y su etapa fangirl él prefería mantenerse alejado. Su mayor temor es su madre con una sartén y su mayor sueño es casarse con una mujer que no sea problemática, algo imposible en el clan Nara, ya que parece ser una ley que todos los varones Nara se casen con mujeres que los domen y los azoten. Sasuke Uchiha, HN, Kya. Sasuke Uchiha es junto con su hermano mayor el único superviviente del clan Uchiha, pero también es un gran emo que carece de sentido del humor y del gusto por las mujeres, ya que prefiere pensar en su hermana atravesándolo y matándolo que en mujeres. Por ello todos piensan que en realidad es gay y por ello todos los varones tratan de evitar darle la espalda. Se le considera un prodigio del clan Uchiha, pero un día alguien Naruto hizo notar que cómo se puede saber si es un prodigio si todo su clan está muerto y el otro superviviente es un maníaco que con solo 13 años ya era capitán Anbu. Simplemente las cosas no cuadraban, por desgracia nadie atendía a razones. Tiene envidia de cualquiera que tiene mejores habilidades que él, por lo que se sospecha que tiene complejo de inferioridad debido a siempre haber sido comparado con Itachi. Naruto Uzumaki. Durante unos segundos la clase entera se quedó en silencio hasta que Naruto hizo notar su presencia.
Nadie sabía cómo no podía haberse fijado en él ya que hasta Ino mentalmente se daba cuenta de lo bombón que era, algunas incluso lo compararon con un Yondaime pelirrojo y en el caso de Hinata Yuga lo miraba con una mirada de anhelo ya que ella quería que Naruto se fijara en ella, algo que le ganó un rápido salto en el corazón cuando ella se fijó en que Naruto la estaba mirando y que después le guiñó un ojo. Aquí estoy, esto bien. Siguiente Ino Yamanaka. El pobre Iruka estaba sorprendido porque el niño demonio se parecía al Yondaime, era casi como una broma del destino. Pero para Mizuki era un claro insulto y él no quería ni siquiera dejarlo pasar de tener él la oportunidad. Más Ino Yamanaka, más ella es la heredera del clan Yamanaka y es una joven que podría llegar a ser una de las más hermosas de su generación. Desgraciadamente ella está igual que Sakura, obsesionada por el emo y además haciendo las mismas idioteces. La diferencia es que ella tenía un padre que la entrenaba y por tanto aún así pudo estar algo más completa como ninja, pero no lo suficiente. Ella es una chica dominante y además también muy irascible ya que cuando Shikamaru la llamando la molesta porque ella le da una orden ella le golpea. Sin embargo también tiene un lado suave ya que ella lo demuestra cuando protege a Sakura de las abusonas cuando se meten con ella por el tamaño de su frente. Con eso toda la clase ya estaba asegurada de que no faltaba nadie, por lo que procedió a repartir el examen teórico entre los diferentes alumnos mientras que Mizuki también lo hizo con la otra parte de los alumnos. Obviamente el de Naruto estaba con un genjutsu, pero para Naruto el insulto no estaba en que intentara que fallase sino en que lo considerase tan poca cosa y le colocase un genjutsu tan inferior, pero cuando disipó el genjutsu dejó de estar indignado por eso y lo estuvo más por el tipo de preguntas que le hacían ya que para él eran algo así como un insulto a la inteligencia de cualquier persona de la villa oculta. Una de las preguntas fue un simple a qué clan pertenecían los Hokage, otra fue cuál era la particularidad de cada uno de los Hokage, otra y una vez más mostrando cierto favoritismo a los Uchiha fue cuál fue el clan que mantenía el orden en Konoha, y una de las preguntas que definitivamente estuvieron a punto de causar un genocidio fue la simple y sencilla porque el Yondaime se hizo famoso. Por suerte el joven pudo controlarse a sí mismo ya que esto había sido más un insulto a los ninjas que se sacrificaron por Konoha que nada más. Por supuesto cuando los instructores vieron a Naruto terminar se quedaron bastante sorprendidos, algo no del todo difícil ya que él era como si todo lo hiciera en puntos medios y que hubiera terminado el examen el primero. Para Mizuki parecía una victoria y para Iruka fue como si una parte se alegrara de que terminó el primero pero otra esperase más, pero esas sensaciones enseguida se evaporaron cuando vieron el examen ya que no solo estaban las preguntas contestadas sino que habían sido especificadas y completas con detalles que no todo el público habría podido suponer. Esto se tradujo en dos reacciones, una de rabia pura y otra de una mezcla entre orgullo y un punto de suspicacia. Una vez los exámenes de todos fueron entregados todo el mundo se dirigió al patio para realizar las prácticas de tiro. Mientras que los civiles lo hicieron pasable, los herederos de los clanes a excepción de Ino lo hicieron como se esperaba, sobresaliendo por encima, aunque Shikamaru trató de dejar de tirar porque era muy problemático, cosa que se acabó cuando vio aparecer de la nada una sartén y golpearle en la frente. Por ello él terminó los lanzamientos. Solo faltaba un par de alumnos y uno de ellos fue Sasuke Uchiha, el cual hizo un lanzamiento múltiple de ambos kunais y shurikens acercando a todos los blancos. Con esta acción se desencadenó el efecto fangirl que claramente todos tienen el placer de odiar, pero cuando se dijo que Naruto le tocaba lanzar, los niños civiles y esas mismas chicas estuvieron diciendo que abandonara y que lo dejase. Mizuki tomó un placer perverso y esperó ver el rostro de Naruto descomponerse. Iruka se quedó en silencio sin callar a los estudiantes. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue algo que jamás creyeron posible, como Naruto lanzó los proyectiles al igual que Sasuke a la vez, pero en lugar de quedarse fijos estos atravesaron los postes. La clase entera se quedó en silencio y atónitos, no podían decir que era trampa ya que se podían ver los puntos que habían atravesado las diferentes partes de los objetivos. Hinata cuando vio esto se quedaba sorprendida de Naruto y cada vez deseaba más conocerlo. Pero la reacción opuesta fue la de Sasuke, ya que odió a Naruto en ese mismo momento por hacerlo mejor que él y eclipsarlo, algo que no podía soportar ya que si alguien lo eclipsaba significaba que estaba muy lejos de su verdadero objetivo. La siguiente prueba fue un combate de taijutsu contra uno de los dos instructores de la academia en el que tenían que aguantar un tiempo determinado o anotar una huelga en su oponente, lo cual indicaría que había ganado. Por supuesto, con esta prueba se pudo ver que los civiles no estaban listos, que Sakura Haruno no estaba preparada al igual que su rival Ino y el resto de las fans.
Luego entre los diferentes varones se pudo ver lo que cada uno podía hacer y cada uno hizo lo indicado. Shikamaru aguantó toda su prueba hasta el tiempo límite esquivando y poco después se rindió. Choji decidió golpear con una de sus técnicas de clan. Shino actuó igual que Shikamaru dada su escasez en movimientos defensivos y al ser un larga distancia, Kiba aguantó pero trató durante toda la prueba golpear a su rival. Hinata demostró ser un Hyuga al aguantar y tratar de repeler los ataques. Pero cuando solo quedaron 2 puestos por combatir, Iruka tomó a Sasuke y Mizuki a Naruto. Sasuke fue capaz de anotar un impacto en Iruka solo tras casi agotar todo el tiempo, mientras que Naruto sorprendió una vez más ya que se dedicó a esquivar durante un rato y cuando se cansó de eso simplemente hizo un barrido a Mizuki y después lo golpeó con un potente puñetazo en el estómago. Parecía que era el día de las sorpresas ya que Naruto solo había hecho eso una y otra vez y no le importó, era más como que le divertía. Sin embargo, la heredera Hyuga cuando lo vio pelear de esa forma y con ese tipo de movimientos pensó en pedirle consejo ya que eso era algo que podría ayudarla enormemente y también le permitiría pasar tiempo con él. Con esto hecho llegaron a la cuarta y última prueba que consistía un examen de ninjutsu. Una prueba estúpida en opinión de Naruto ya que era algo demasiado fácil. Pasó a ser simple y sencillo de pasar y más aun cuando casi todos salían como si hubieran pasado por una dura prueba y el peor fue Sasuke que se pavoneó como un gallo de corral. Bien Naruto, eres el siguiente. Por favor haz un enge. Naruto estaba con unas grandes ganas de retribución por todas las idioteces que le habían hecho hacer y solo por ello el chico decidió vengarse con su técnica más mortal y letal para hombres. Una técnica que nadie sería jamás de soportar a menos que sea gay. En Genojutsu hubo una cortina de humo que cubrió a Naruto. Esto por supuesto hizo a todos derrogar lo que el niño estaba planeando y a los de la clase los hizo curiosos. Ese fue su error ya que en vez de un varón ahora había una mujer vestida como una dominatrix y con una fusta. Todos habéis sido niños muy malos y por eso os voy a castigar. Zas. La reacción fue inmediata como todos los hombres de la habitación y sin que lo supieran en el salón del consejo tuvieron desmayos. Aunque hubo uno que resistió, Sasuke Uchiha que ni siquiera tenía un sonrojo. Kukukuku, sois todos unos inútiles. Si alguien hubiera visto al gigantesco zorro en el interior de Naruto no habrían podido creer que era en ese mismo momento partiéndose el culo de risa al ver las reacciones de todos. Pero cuando vio a Sasuke decidió hacerle un comentario a su compañero. Ten cuidado, el Uchiha no ha reaccionado. Y con esto Naruto pensó en que sus notas eran acertadas y era gay. Con eso Iruka se levantó y procedió con el examen para tratar de no permitir que nadie le recordara la situación y vino con ello la siguiente técnica, Kwarimi no Jutsu. Con eso él se sustituyó con Mizuki que en ese momento estaba sentado, lo cual lo llevó a caerse de culo. Justo cuando el hombre estaba a punto de quejarse él volvió a cambiar con él y ello hizo que Mizuki volviera a aparecer donde estaba pero con una velocidad de empuje lo cual hizo que se diera con toda la pared. Una vez más Iruka le pidió que procediera con su última técnica, Kage Bunshin no Jutsu. Al oír el nombre de una técnica clasificada como tipo B y encima prohibida, Iruka se quedó sorprendido ya que aparecieron 10 clones y eso era mucho más de lo que nadie podía esperar ya que para eso eran necesarias unas reservas descomunales. Además lo hizo querer saber de dónde había sacado la técnica ya que esa técnica solo se podía aprender del rollo personal del Hokage en el cual estaban la mayoría de las técnicas más peligrosas que existen en toda la aldea. Naruto, si bien estoy sorprendido de que hayas sido capaz de hacer el Kage Bunshin, no dejo de preguntarme de dónde aprendiste dicha técnica y por supuesto por qué no realizas la técnica del Bunshin regular, así que te importaría explicarte. Mientras que Iruka decía estas palabras no podía continuar estar sorprendido de que su supuesto alumno desconocido parecía estar bien formado, puede que incluso mejor que los herederos de los distintos clanes. Sin embargo su curiosidad no era compartida bien por todos en la clase ya que Sasuke estaba quejándose de no saber un jutsu así e internamente ya estaba pensando en quejarse al ayuntamiento. Luego estaba Mizuki que estaba muy furioso porque todos y cada uno de sus intentos por hacer fallar al mocoso se habían puesto en su contra. El resto de la clase estaba muy impresionada, sin embargo lo que los alumnos no sabían es que el consejo en ese momento estaba con los ojos abiertos y que amenazaban con salirse de sus cuencas. El niño que algunos habían tildado de mocoso demonio como los civiles estaba ahora preocupado porque parecía crecer más fuerte que Sasuke. El arma de Konoha era demasiado independiente para Koharu y Danzo y pensaban que tendrían que atarlo en corto cuanto antes y también limitar su capacidad ya que si se volvía demasiado fuerte sería incontrolable.
El niño ignorado por los clanes y al que poco a poco todos habían vuelto a mirar a la cara y pensar en él se daban cuenta de su error y pensaban en formas de ayudarlo a estar unido al pueblo, mientras que un Sarutobi Hiruzen pensaba en que había fallado a Minato ya que tontamente había culpado a su hijo por algo que era más bien culpa de nadie más que del que había provocado el ataque al día del nacimiento de Naruto. El Hokage se dio cuenta de que había dejado a un niño inocente tener que levantarse por sí mismo sin nadie más, pero volviendo a la clase Naruto tenía una cara muy seria y sus ojos azules se habían vuelto como el hielo. Fue en ese momento que ambos profesores tuvieron que tragarse su saliva ya que parecía que el cuarto Hokage los estaba mirando una vez más con una mirada feroz y fría al mismo tiempo causándoles asustarse bastante. Uno puede aprender de muchas formas, Iruka-san. Por un lado se puede aprender mediante la escucha, algo que aunque mucha gente cree eficaz, esto solo lo es para el conocimiento teórico. Luego se puede aprender mediante la vista, es decir, que se aprende observando y apreciando los detalles, como por ejemplo ver a un espantapájaros plateado que por librarse de una oruga peluda hace esta técnica. Así que con ese último método creo que quedó claramente afirmar cómo aprendí esta técnica. Al oír su explicación todo el mundo tenía la boca abierta hasta el suelo de no poder creerse cuán fácil hacía el que parecía aprender una técnica de alto nivel. Por supuesto en la sala del consejo nadie le creyó y ya estaban a punto de enviar a alguien a buscarlo para responder cómo había obtenido esa técnica. Sin embargo, tan pronto como Iruka dio permiso a los alumnos para irse con sus bandas y así celebrar que se habían convertido en ninjas, todo el mundo notó algo: Naruto ya se había ido. Lugar oculto de entrenamiento. Naruto estaba entrenando en ese momento en un lugar al que él llamó la cueva oculta de la montaña. Era un campo de entrenamiento oculto que Naruto había hecho con mucho esfuerzo para poder entrenar sus 5 afinidades. Le había tomado 7 años haber llegado donde estaba en el control de sus capacidades y fue gracias a entrenamientos inhumanos que él lo consiguió. También este lugar tenía como objetivo ser un lugar de paz y tranquilidad para él, en el cual se dedicaba a vivir cuando estaba muy angustiado o algo. La razón de estar aquí era que no sabía qué hacer con la chica Yuga que se llamaba Hinata. Él había reaccionado impulsivamente y había guiñado un ojo a ella. No sabía por qué, pero ella le transmitía tanta paz que ansiaba tenerla más cerca de él. También era curioso que ella era la única persona que lo había estado mirando siempre y eso lo tenía intrigado ya que nadie jamás perdía su tiempo dedicándole 2 miradas. Creo que deberías cortejarla, Naruto, ella sería una potencial pareja. No sé qué hacer ni cómo hacerlo, Kurama-sensei. Ella es lo contrario a mí, así que no sé por qué ella se ha interesado en mí. Si soy perseverante, pero solo porque o es eso o es retorcerse en la tierra sintiendo autocompasión y que maten antes de vivir de la autocompasión. Ella sin embargo parece tener una gran cantidad de dolor en su mirada y hace que me pregunte quién sería tan cruel como para herir semejante regalo divino. Kurama se quedó sorprendido por las palabras de su protegido. Tanto que estaba a punto de darle un regalo que no creía que nadie jamás recibiría. Pero mientras pensaba se daba cuenta de lo fuerte que Naruto había crecido y de lo orgulloso que estarían sus padres. Era algo que él jamás aceptaría, pero él sabía que ambos padres del joven que tenía ante él estarían completamente orgullosos de sus mejoras y además la madre Ate le estaría comentando constantemente acerca de cómo de blando se había vuelto. Él tenía que aceptar que este niño lo había cambiado para mejor y que le Aspen si iba a dejar que alguien jodiera a su contenedor la poca felicidad que había logrado obtener. Naruto, has dado muchos pasos desde aquel día en el que nos conocimos. Fiel a tu nombre, tú serás una tormenta que engullirla todo a su paso. Pero eso no significa que debas aislarte, ya que si esta niña quiere estar cerca de ti, creo que lo mejor es darle una oportunidad. Nunca se sabe cómo saldrá, pero lo mejor es dar pasos en adelante que quedarse atascado en el pasado. Y ahora vamos a dejar este tema tan deprimente ya que tengo un regalo para ti. Ante la palabra de regalos, Naruto miró a Kurama con alegría, o eso sería si estuvieran enfrente el uno del otro. Sin embargo, Kurama podía sentir la sonrisa de Naruto ya que era la misma que tenía cada vez que Kurama compartía algo con él, era como si le diera o enseñase algo de gran valor. Algo que para Naruto era más valioso que el oro o el dinero o cualquier cosa, ya que el conocimiento para él y más el que compartía Kurama con él era algo infinito. Bien, Naruto, como sabes, los clanes de convocatoria son animales utilizados por los ninja para ayudarlos o en la batalla o en determinadas situaciones. El caso es que cada clan tiene sus normas y características. Tu padre utilizaba a los sapos, pero tu caso es diferente ya que he decidido que como muestra de buena fe voy a confiarte a ti algo. Fue entonces cuando un pergamino gigante apareció. El papel era una mezcla de tono negro con rojo con el kanji de Kitsune. Cuando Naruto lo abrió reconoció lo que era un pergamino de convocatoria.
No tenía ningún nombre de convocador indicando que él sería el primer contratista de dicho clan, pero eso a su vez le hizo hacerse una simple y sencilla pregunta: Kurama, si no tenías ningún invocador, ¿cómo es que Madara Teme y el enmascarado Teme podían convocarte? Es que las cosas no cuadran. Sin ánimo de ofender, por supuesto, Kurama se quedó mirando a Naruto y una vez más demostró que él había sido un pupilo más que apto, ya que se le había ocurrido una idea que a nadie más. Ya que todos daban por sentado que él era convocado del Makai de manera directa y que él no pertenecía a este mundo. Y que la razón de que Madara lo hubiera podido convocar es que lo había esclavizado directamente en el Makai y luego lo trajo a este mundo. Y luego la gente fue tan idiota como para pensar lo mismo el día que Katako la hoja cuando nació Naruto. Esto le hacía cuestionar la mentalidad de los aclamados humanos que creían ser las criaturas más inteligentes. La razón de poder convocarme esos dos fue por la fabricación de un contrato con la intención de subyugarme. La verdad es que tuve suerte de que el muy idiota creyera que solo soy una bestia con un inmenso poder, ya que si llegaba a saber de la existencia del contrato podría haberme tratado de convocar a mí y a mis hijos y os habría tenido sometidos para su oscuro placer. ¿Tienes hijos? Wow, un día voy a tener que conocerlos para poder decirles el pedazo padre que tienen. Con esas palabras dichas, Naruto firmó el contrato y decidió que era hora de volver a su pequeño apartamento. Él también sabía por medio de sus clones que el Daimyo del Fuego estaba en el pueblo y Naruto sospechaba que pronto iba a llegar la hora de su movimiento, pero aún así él decidió ir por el bosque de la hoja, ya que era una bonita noche y esta era a su vez muy fresca, aunque su expresión de calma y tranquilidad pronto se fue, ya que escuchó los ruidos que provenían del bosque que parecían kunais golpeándose entre sí y algunos jutsus lanzados. Normalmente una persona habría ignorado esto y seguido su camino, pero Naruto era lejos de alguien normal y además él podía ver que esta situación podría serle beneficiosa a largo plazo, por lo que decidió ir directamente a la fuente de los ruidos y ver qué pasaba. Claro, del bosque Iruka llevaba un buen rato enfrentándose a Mizuki, ya que este había robado el pergamino prohibido del Hokage. Había aprovechado que el Hokage tenía que atender un asunto de máxima importancia y cuando él se fue, Mizuki robó el pergamino. Él había tratado de convencer a Mizuki de volver, apelando a su amistad y al romance que éste tenía con su novia Tsubaki. Solo sirvió para darse cuenta de la realidad cruel de su vida. Mizuki dejó de considerarlo amigo poco después del ataque del Kyuubi debido a que él era tratado de forma diferente. Esto le dio celos porque el Hokage y muchos otros altos mandos consideraban a Iruka que debía tener un tratamiento diferente solo porque había perdido a sus padres. También estaba la situación que él se consideraba más fuerte que él y sin embargo Iruka era el profesor de academia y él el ayudante, solo por eso él merecía la muerte en su mente enferma y retorcida. Luego estaba el tema de su novia Tsubaki y no hay que decir que jamás había estado tan decepcionado de Mizuki antes, ya que parecía que él dejó de amarla hace mucho y además él opinaba que había mejores mujeres con las que gastar el tiempo, ya que solo tenían que hacer una cosa y no desperdiciarlo en nada más. Esta explicación causó a Iruka a tambalearse, ya que no podía creer que su amigo fuera en realidad tan oscuro y perverso, sino que además los había engañado durante todo ese tiempo. En su mente no podía entender nada de esto y ello le causaba un gran malestar tanto en cuerpo como en alma. ¿Sabes, Iruka? La noche hubiera sido mejor si el Kyuubi hubiera suspendido, ya que mi plan era el de usarlo como chivo expiatorio y robar el pergamino. Habría sido perfecto si ambos estabais aquí, ya que podría mataros a ambos y con ello vivir mi vida nueva y tranquila, sabiendo además que yo era el que derrotó al Kyuubi, algo que ni el cuarto Hokage pudo hacer. Y si a ello le añades que te mato a ti también, pues era un ganar y ganar. Sin embargo, ninguno de los dos notaba todavía a una figura que estaba viéndolo todo desde las sombras. Naruto claramente estaba muy divertido al ver a un hombre que tenía un complejo tan inferior en todos los sentidos que para superarlo tenía que hacer cosas rastreras. Él se sentía como una mota de polvo en el mundo y por tanto tenía que robar un pergamino enorme para ganar más poder. Él se sentía tan pequeño que para considerarse gigante tenía que meterse con una persona más joven que él. Y por último tenía unas herramientas tan pequeñas que para conseguir una subida de ánimo usaba cosas grandes. Naruto ya estaba cansado del melodrama y además podía detectar a otros 4 con el Chunin con complejo, así que con esto tomó la decisión de que si el Chunin quería una pelea contra un zorro tan mal, entonces él iba a entregarle una batalla como Dios manda y de paso desahogarse un poco contra él por lo de esta mañana. Vaya, 2 de los instructores de la academia parecen tener una pelea y tratan de meterse entre ellos objetos punzantes. Me pregunto qué dirían las mujeres. Porque yo sé de mujeres que las cosas yaoi les encantan bastante. La aparición de Naruto trajo con ello 2 reacciones.
Por un lado estaba Iruka, que pensaba que con esto él podría entonces al menos poner a salvo el pergamino prohibido y así que al menos Mizuki no cumpliera con sus objetivos prioritarios. Luego estaba Mizuki, que fue ver a Naruto y llevarse de rabia ya que él ahora veía a un zorro y no a Naruto y pensó que era su día de suerte porque ahora él mataría no solo a Iruka sino también a aquel que tenía el mayor poder de las naciones elementales en él. Hoy era su día de suerte y sabía que con sus aliados de sonido podría pasar un buen rato con ambos torturándoles sin que nadie los moleste. Vaya Naruto-kun, pero qué sorpresa más desagradable. Dime, ¿has venido a salvar a Iruka? No sé si lo sabes, pero él al igual que el resto de este pueblo te odian a muerte y ¿sabes por qué? No, Mizuki, no le digas, está prohibido. Oh, mira qué tierno el profesor, que ha sido tan culpable como este pueblo de haber hecho que te odien y mucho más ahora no quiere que sepas por qué. Es algo curioso, ¿no te parecer? Pero yo sé por qué en realidad no quieren que sepas lo que eres y es por el miedo que podrías llegar a inspirar. ¿No es cierto, Kyuubi no Yoko? Ahora toda la zona era completamente silenciada. Mizuki estaba esperando que con esa afirmación él rompería al chico mandándolo a una espiral de dolor con la que le daría una abertura para lanzarle un kunai y matarlo. Luego usaría la muerte de Naruto para torturar a Iruka indicándole que es tanto culpa suya como del pueblo que Naruto haya muerto, ya que si hubiera habido una sola persona que hubiera aceptado a Naruto quizás tal vez él habría crecido amado en vez de odiado y no se habría distraído. Iruka mientras estaba completamente callado ya que esperaba cuál iba a ser la reacción de Naruto y qué es lo que iba a pensar el pueblo ahora que sabía la verdad. ¿Los odiaría o lucharía para ser aceptado? Él no podía culpar a Naruto por odiarlos y ahora se daba cuenta que lo que había hecho el pueblo era solo estar creando una bomba de relojería que algún día les estallaría en la cara a muchos de ellos. Él esperaba que no se rompiese o si no todo se habría acabado, pero lo que casi nadie sabía es que mientras todos ellos estaban en esa situación, había un equipo que había rodeado la zona y esperaba para ayudar a Naruto e Iruka por orden del Sandaime. El propio Sandaime estaba ahora reunido con el máximo de los ayuntamientos junto con el daimyo, que no había venido nada contento además ya que parecían haberle ocultado información importante. Ahora todos estaban viendo por medio de la técnica del Sandaime la situación y todo el consejo estaba temblando de miedo por la intención asesina liberada por el daimyo y sus guardaespaldas, ya que no había que ser demasiado listo para ver que ese chico era afirmativamente un Uzumaki y que tal como le habían escrito en una carta el pueblo lo había tratado de mala manera. Sin embargo, lo siguiente que ocurrió fue algo que sorprendió a todos y cada uno de los presentes. Naruto sonrió. Y luego empezó a dar aplausos al Chunin descarrilado como si estuviera dándole alguna información valiosa de gran importancia. Bravo, un papel majestuoso el que has hecho, Mizuki. No solo has demostrado ser estúpido sino que también has hecho ver al pueblo como idiota delante del daimyo que ahora mismo está reunido con el Hokage junto con los consejos. Esto por supuesto significó en que todo el mundo estaba asombrado, sobre todo las personas que se encontraban en dicha sala mientras que observaban todos los acontecimientos de la acción del traidor y de la reacción de Naruto. Ahora te preguntarás cómo sabes eso. Así que permíteme responder con otra pregunta. ¿Quién crees que le mando una carta con una copia del testamento de mis padres al daimyo? Además sé que está aquí porque he estado vigilando todo con mis Kage Bunshin, ya que todo lo que aprenden ellos yo también lo aprendo, así que perdóname por decirte esto, pero eres muy tonto por caer que simplemente es fácil y simple de robar el pergamino, ya que estoy incluso seguro que ni siquiera es el pergamino real. Cuando Mizuki escuchó esto no pudo evitar abrir el pergamino solo para ver que no era nada más que un enorme rollo en blanco. Solo sirvió para aumentar su ira a niveles enormes ya que se la habían jugado y hasta un niño lo había visto, mientras que él no captó nada ni ninguna trampa. Pero por supuesto había sido demasiado fácil y aún así él no se lo esperó. ¿Quieres saber lo que pienso? Eres un hombrecillo que se ve tan pequeño en todo que es incapaz de ser feliz, así que para no sentirte peor con lo de no crecer como un ninja y todo lo demás decidiste traicionar a todo el mundo. Simplemente eres un hombre patético y siempre lo serás hasta que no te crezcan un par de pelotas. Mizuki no podía creer el descaro del niño que era más odiado en Konoha e hizo lo que Naruto esperaba que hiciera, lo atacó. Pero tan pronto como se lanzó a por Naruto, este había creado 4 clones que crearon una barrera para paralizar a Mizuki. Mientras él hacía eso, los ninjas del sonido habían aparecido. No hay que decir lo decepcionado que era Naruto. Bien, ahora que vosotros 4 estáis aquí, creo que voy a dar un espectáculo que nunca olvidarán a todos nuestros espectadores. Con eso Naruto se enfrentó a los 3 ninjas con las bandas musicales. El primero que se lanzó a por él fue con un kunai a mano y Naruto pensó que si quería lucir una lucha de armas que por él estaba perfectamente bien.
Por lo que Naruto cogió su okatana en una postura de Yaijutsu y cuando su rival se aproximó lo suficiente Naruto desenvainó a una velocidad de vértigo y neutralizó el ataque cortando a su vez la mano del ninja de sonido, además una vez hecho lanzó otro tajo que cortó por la mitad y sin resistencia al ninja cuando sus compañeros vieron esto se lanzaron a por él con la intención de matarlo y Naruto con su demostración terminada decidió deshacerse de cada uno con una de las 3 ramas de ninjutsu. El primero lo atacó con un puñetazo que él atrapó y con el que aprovechó para atraer hacia al ninja para darle un codazo en la garganta aplastando así la nuez de Adán provocándole una muerte por asfixia. El siguiente Naruto lo vio venir y con una gota de agua que extrajo de la humedad creó una aguja senbon con la que atravesó la cabeza de lado a lado por la frente. Al último debido a que quería atraparlo con vida decidió utilizar para ello uno de sus propios genjutsu. El último superviviente estaba a punto de tratar de escapar cuando se fijó la mirada en el chico cuyos ojos brillaban muy azules, de forma casi inhumana. Fue en ese momento que sintió mucho calor, pero el problema es que lo sentía por dentro. Fue entonces cuando notó cuánto sudor tenía. Y con eso cada vez se sintió en un mayor calor hasta que notó que había llamas pero estas salían desde él. No podía dejar de gritar, no podía moverse y estaba totalmente paralizado. Con eso su cuerpo se redujo a huesos calcinados o eso era lo que creía, Magen Jigoku Shosei Calcinación Infierno. Era uno de sus genjutsus personales y creados con la intención de incapacitar y dejar en estado de shock a sus víctimas. Una vez que el pobre ninja había entrado en estado de shock Naruto le colocó un sello para mantenerlo inconsciente y además otro para tener sellado su chakra. Con su actuación él sabía que había dejado muy sorprendidos a sus observadores por mucho que trataran de aparentar lo contrario cuando él fuera a verlos más tarde. Ahora tenía un profesor para reeducar con una simple orden. Los 4 clones soltaron la barrera que mantenía a Mizuki de atacarlo y cuando está bajo notó una crucial diferencia entre el Mizuki de antes y el de ahora. Antes Mizuki había sido escuálido y pequeño, pero ahora estaba completamente formado por músculos muy abultados. Además tenía unas extrañas marcas negras como las de un animal, jajajaja si todo este poder y ahora podré matarte Kyuubi. Una nueva pelea estalló entre Naruto y Mizuki en la que Naruto se dedicó a esquivar que nada porque quería ver el alcance de las habilidades de Mizuki. Solo hay que decir que era mucho más fuerte y rápido pero si lo que sentía era cierto su chakra estaba contaminado y además se acababa poco a poco. Así que Naruto decidió acabar con él de forma precisa y rápida para que así no muriera por agotamiento de chakra. Lo primero fue esquivar un golpe que le dejó el costado derecho desprotegido que era donde Naruto golpeó con su mano derecha. Después a continuación le dio un puñetazo reforzado en la cara que lo mandó a volar y para finalizar apareció en su línea de vuelo y dio un golpe seco en la espalda rompiéndosela y dejándolo inconsciente. Naruto estaba bastante decepcionado ya que incluso sus Kage Bunshin habrían aguantado más que él y sin embargo se deshacen con el primer golpe. Esto significaba que tenía que ampliar su formación porque por el momento el único que podía hacerle frente era él mismo y esa era una perspectiva muy interesante. Bueno, con esto solucionado creo que ambos de estos supervivientes pueden ser llevados a interrogatorios mientras que yo me voy a esa reunión del consejo, ¿no cree Anbu-san? Entonces fue cuando el equipo Anbu decidió aparecer y estaba encabezado por uno de los pocos ninjas que siempre había cuidado de Naruto, Neko. Ella iba a la cabeza y aunque Naruto no podía verle la cara no hacía falta ser un genio para saber que estaba emocionada por la forma en que Naruto había empleado sus técnicas. Además ella era una elemental de agua y vio cómo Naruto creó esa aguja y ella tenía que admitir que era una técnica muy buena y que podía ser más que útil en determinadas circunstancias. Le estaba costando todo su entrenamiento para no pedirle que le enseñe a hacer esas cosas como cuando él era un niño pequeño y quería aprender Jutsus Kool. Gracias por su ayuda Uzumaki-san, espero que su reunión vaya bien y sin problemas. Con esas palabras dichas entre ellos el Anbu cogió a los cautivos y al herido Iruka y desapareció en su camino tanto al hospital como al cuartel de interrogatorio. Sin embargo había una cosa clara para ese grupo determinado y era lo sorprendente que era el niño rubio. Sala del consejo. Naruto se había tomado su tiempo para llegar a la sala del consejo y que así el daimyo soplara sobre los miembros parte de su ira por haber sido engañado en la creencia de que la línea Uzumaki carecía de miembros en Konoha. No solo porque la última Uzumaki había sido una gran amiga suya sino porque al ser eso él había dado vía libre al ayuntamiento para tratar de usar los fondos Uzumaki para la mejora del pueblo. Desgraciadamente el ayuntamiento jamás pudo tener acceso a dichos fondos porque en palabras textuales del banquero, el titular de la cuenta está vivo así que no toquéis los cojones y dejadme tranquilo. Resulta que antes de nada sus padres habían dejado las cuentas en un estado intocable hasta que un determinado código se introdujera.
También para asegurarse de que ninguna fuerza política tratase de sacar provecho de la falta de ellos habían puesto todo lo que le pertenecía al niño a su nombre y que podría recibirlo cuando el niño supiese su identidad. Lo que llevó a la situación del consejo de no poder tocar los fondos porque Danzo sabía que el heredero de Minato estaba bien vivo y coleando, era por eso también que había tratado de hacerse con él para la raíz junto con la isla de Uzu que era totalmente suya y para su uso personal junto con todas las reliquias que allí yacían. Sin embargo, para el daimyo al no haber obtenido nada no se le notificó, es más ni siquiera se le informó del niño estar vivo por lo que no solo lo habían dejado en ridículo sino que si le llegan a decir que el banco se negaba a darles el dinero y él tenía que hacer acto de presencia le habría sido avergonzado a un alto nivel también tenía que despejarse un montón porque el consejo de Konoha había permitido que el hijo de un Hokage, heredero de una nación y descendiente de dos de los clanes fundadores de Konoha sufriera una vida de soledad, de ostracismo y de penurias que si bien no sufría maltrato físico sí sufría de falta de alimentos hasta que llegó la situación con Kurama el cual le enseñó a cazar es por eso que cuando entró en la habitación encontró divertido ver los rostros de civiles y ancianos como si les hubieran quitado algo atesorado mientras que Danzo parecía que le habían arrancado algún miembro más, estoy aquí tal y como antes cuando estabais en el consejo viendo nuestras pruebas de acceso a Genin. Espero que hayáis disfrutado del espectáculo porque yo obviamente sí lo he hecho. Naruto tuvo el placer de disfrutar de la mirada de odio de algunos concejales y también de los ancianos Koharu y Danzo ya que a estos no les gustaba nadie que se atrevía a plantarles cara y Naruto no solo lo había hecho sino que además les había golpeado en las partes blandas con bate de béisbol de acero. Solo por eso Naruto estaba disfrutando de ese momento en las cámaras del consejo y como él sabía que se le iba a poner en algún momento chulos le había pedido por favor a Kurama que grabase esto en su memoria para toda la eternidad. Naruto el daimyo está aquí porque resulta que tú le has mandado una carta con un pequeño análisis de lo bien que te hemos tratado relatando cómo los civiles te han condenado al ostracismo y la mayoría de los ninjas que lo apoyan, cómo se saltaron las leyes en lo que respecta a ti por ser el último de tu clan mientras que a Sasuke Uchiha se lo mantiene en un pedestal como tú mismo has expresado y como me y el consejo de clanes te han ignorado la mayor parte de tu vida sin hacer nada para facilitarte las cosas ¿es todo verdad? Bueno sí. Todo lo que le mandé en la carta fueron esas cosas más el testamento de mis padres o al menos unas copias. ¿Por? ¿Es que acaso no debía? Por supuesto todo el mundo sabía que esto jodería los planes de muchos que lo querían lo más bajo en la cadena alimenticia que podían pero con ahora el daimyo informado y metiéndose por medio no solo era un soberano golpe a sus ideas en su contra sino que a su vez el niño había conseguido generar desconfianza del daimyo hacia el consejo algo muy negativo en sus planes ya que con el apoyo incondicional del daimyo ellos habrían hecho mucho a su favor. Ahora sus políticas se verían desaparecidas. Hiruzen, ¿cómo has podido permitir esto? Se supone que como Hokage debes saber lo que está mejor con y para el pueblo y sinceramente lo que has hecho es simplemente dejar que el pueblo haga lo que le dé la gana y casi cause su propia destrucción porque si no me equivoco no hay más ninjas que sepan cómo sellar un bijú, ¿verdad? Ante esas palabras el gran Sarutobi Hiruzen se dio cuenta de los inmensos errores que había cometido. Su primer error fue permitir tanto poder en la diputación. Su segundo error fue el abandono a su suerte del niño simplemente porque para él era un recordatorio de la muerte de su esposa. Y su siguiente error fue el de no haber hecho lo que un Kage debe hacer y eso es cuidar de su pueblo, todo el pueblo lo cual hace incluir a Naruto en él y él había permitido que los civiles se salgan con su manera de hacerle sentir como nada. Daimyo-sama lamento mucho lo que nos ha llevado a esta situación y créame cuando le digo que mi intención nunca fue esta. Lo que pasó fue por mí dejarme llevar por la pérdida de mi esposa y entiendo que eso ha afectado a múltiples vidas es por ello que tomaré cualquier castigo con respecto a esta situación. En cuanto a ti Naruto solo puedo decir que lo lamento mucho, que lamento no haber hecho lo suficiente por tu vida y tu infancia ya que a lo mejor si me llego a interesar más quizás esto no hubiera pasado, aunque puedo decir que tus sentimientos son honestos eso no cambia absolutamente nada ya que el pasado es el pasado y por echarme la culpa de simplemente nacer me has condenado a esto, por tu debilidad contra un pueblo que se iba a poner en mi contra simplemente porque algunos imbéciles serían capaces de ponerme una diana en la espalda no he tenido amigos ni una vida cómoda. Así que me da igual tu perdón o el de los diferentes clanes ya que no me quiero ni imaginar lo que mi madre habría dicho de estar aquí al escuchar la parte de la opinión de lo que su madre les habría hecho hizo a muchos de los presentes ponerse a temblar de miedo ya que la ira de Kushina era demasiado conocida por desgracia para estas pobres víctimas sin embargo los civiles parecían imperturbables pensando que sus cómodas posiciones en el consejo los habrían hecho intocables.
y de los ancianos se podía apreciar una ligera mueca de miedo mientras que Danzo solo pensaba en lo simple que él lo haría para aún así salirse con la suya, da igual quiénes sean tus padres mocoso. Una vez un mocoso demonio tus padres perdieron toda su credibilidad y serán simplemente vistos como los padres del niño demonio. Fue en ese momento que el consejo iba a aprender por las malas que un Uzumaki cabreado es un muy mal enemigo, pero un Uzumaki al que insultan a su familia es algo que nadie quiere jamás tener como enemigo. Desgraciadamente para el consejo, Naoto había heredado algunas cosas de su madre en lo que respecta al carácter. Mi madre era Kusino Uzumaki, princesa de Uzunokuni y una de las mujeres más poderosas de este pueblo y también una de las pocas capaz de pelear por el puesto de Kage, así que ten cuidado de cómo te refieres a ella. Al escuchar todo lo que el niño dijo, los civiles se dieron cuenta de que no solo habían insultado a una mujer que dejó mucho poder detrás que su hijo iba a heredar, sino que además habían insultado a alguien de la realeza y delante del daimyo. Si antes eran mal vistos por el daimyo, ahora no había más que decir y ellos solo podían pensar en una forma de resolver estos problemas sin que hubiera más sangre derramada, y mi padre era Minato Namikaze, el Yondaime Kage de Konoha. El mismo hombre que veneras cada día y del que decís que soy responsable de su muerte, el mismo hombre cuyo último deseo solicitado fue escupido e insultado. Estas personas a las que decís que se consideraran menores en el mejor de los casos tenían el suficiente poder como para derrotar a 1000 shinobis. ¿Cuánto poder creéis que voy a tener? Ahora digamos que a la generación más joven se le dice que la razón por la que se me odia es por proteger el pueblo simplemente porque mi padre me lo encargó. ¿Qué creéis que iba a pasaros? Si antes los civiles estaban nerviosos porque podían haber insultado a una fuerte persona política o con inmenso poder en el pueblo, ahora estaban aterrorizados ya que el Yondaime era simple y llanamente la persona más venerada en el pueblo desde el Shodaime. Ellos prácticamente habían insultado y escupido en las personas de mayor importancia en el pueblo desde hace 100 años y también habían tratado fatal a una de las personas más poderosas que iba a haber en el pueblo, no solo en calidad de poder sino en calidad de poder político. Ahora también tenemos que pensar en lo que se hace a continuación. Por un lado, como Naruto ya sabe de su afiliación, pero todavía tiene que elegir si quiere que se sepa, luego está la herencia que con esto dicho Naruto pasará a poseer el recinto Uzumaki aquí y también las cuantiosas cuentas que ambos de sus padres le dejaron. También hay que añadir las reparaciones que la aldea de la hoja tendrá que hacer para así compensar todos los daños hechos a una persona de no solo sangre real, sino descendiente de 2 clanes que fundaron la hoja e hijo de un Kage. Bueno, voy a dejar a Naruto-san para decidir los castigos. Cuando todos terminaron de escuchar los cargos ya sabían que les iba a costar muy caro, ya que la mirada que Naruto tenía era la de un plan que le ha salido a la perfección y está a punto de recoger las redes con cientos de pescados. Al saber que no se les avecinaba nada bueno, los clanes, civiles y ancianos se prepararon para el inminente impacto. Bueno, el daimyo me ha dado el honor de elegir los castigos que yo considere apropiados y creedme, estos castigos van a ser más que justos. Bien, para empezar, este es el castigo general por las acciones del grupo en su conjunto. Nunca se podrá decidir el futuro de mi clan en ninguna reunión de este consejo. En caso de hacerlo responderé con fuerza letal. Cuando Naruto dijo el primer castigo, que consistió en el castigo por todas las acciones en su conjunto, el consejo palideció. El motivo era simple: el Kra. Naruto iba a entrar de cabeza en el Kra y muchos miembros en su momento ya estaban pensando en cómo sacarle partido, pero con este castigo ninguno podría mover un dedo ya que esto supondría su muerte, ya que parecía que Naruto no era de los de decir algo en balde. Este castigo va para los civiles. Los civiles de este consejo tienen negocios en varios inmuebles de mi propiedad y no han pagado ni alquiler ni nada a mí, y sin embargo han tratado de hacer que pague por triplicado por los diferentes alimentos de estos establecimientos. Por tanto, los castigos son que deben pagarme los dineros adeudados y además los intereses. También no podrán cobrarme el triple como siempre han hecho, y además está terminantemente prohibido venderle gratuitamente o a la mitad las cosas a Sasuke Uchiha. Ahora fue el momento en el cual los ojos de los civiles se fueron fuera de sus órbitas, ya que habían estado haciendo esto durante mucho tiempo y el parar ahora podría sentarle mal al niño Uchiha mimado. Como además de problemático, Naruto también estaba sacando provecho de la situación y estaba arrancando de Sasuke su vida cómoda y sin gastos, y a la vez golpeaba al consejo. La vida era tan buena. Para los clanes creo que el castigo más adecuado es el siguiente. Debido a la ley Kra a la que me veré sujeto, me permitirá contraer matrimonio con más de una mujer. Mi castigo consistirá en que los clanes no podrán imponerme ninguna mujer. También en caso de que yo me interesase por una chica de vuestros clanes y tuviéramos química, por así decirlo, vuestro clan no recibiría nada ni se le consideraría como contribuyente, dada la traición cometida por vosotros en su debido momento.
También el trato de hacer que esa mujer elegida por mí y con la que si el jefe del clan o la cámara de ancianos de dicho clan decide tomar acciones para alejarla de mí se considerará como una acción hostil y responderá con tanta fuerza como yo considere, incluyendo fuerza letal, ya sea para el líder del clan, el consejo o ambos. Ahora fue el turno de los miembros del consejo el de que sus pensamientos se fueran a un mar de sufrimiento. El motivo era que Naruto había arrebatado a los clanes del provecho en caso de él contraer matrimonio con una mujer de sus clanes o en caso de que esté saliendo con una. Por un lado quita el prestigio que habrían ganado en contribuir a la resurrección del clan, también les quitaba la posibilidad de reclamar favores o la venta de una mujer como algunos de sus consejos habrían hecho seguro, y por último, en caso de que el líder de dicho clan hubiera visto que no va a sacar los beneficios que espera de las relaciones, entonces él intentaría sacar esos beneficios amenazando con matrimonios concertados que afectarían negativamente a esa relación a menos que él cediera en lo que dicho jefe de clan quería. Simplemente ese no era un niño de 13 años, o ese era al menos el pensamiento de la mayoría de las personas de esa habitación, y aunque nadie lo viera era divertido para el daimyo. El siguiente castigo va para los ancianos. Danzo Shimura, retírate las vendas que cubren tu ojo derecho.